al mismo tiempo. ¿Cuándo pasa eso? Pasa cuando dentro del testamento se ha dispuesto algunos bienes, pero no la totalidad de ellos. Entonces, los que sí se dispusieron mediante testamento se llevarán mediante el proceso sucesorio testamentario y los que no, en el intestado. Bueno, pasa, es común. El testamento posiblemente se otorgó en el año 2023, digamos. En el año 2025 se adquirió un nuevo bien inmueble. Entonces, ese nuevo bien inmueble no estaba dispuesto dentro del testamento. Por lo tanto, pues el testador no pudo decir a quién le dejaba, ¿verdad? Bueno. La siguiente clasificación es por la extensión, que puede ser universal o particular. A título universal se le llama herencia y al título particular se le llama legado. ¿Sí? El artículo 919 de su Código Civil establece que la asignación a título universal se llama herencia y la asignación a título particular, legado. Y el título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes, obligaciones transmisibles, a excepción de los legados, y el título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados, ¿no? Entonces eso va a depender de cómo se distribuye la herencia. Se entiende por deducción que cuando hablamos de legado, únicamente estamos hablando de que puede ser en testamento, ¿no? Si hablamos de sucesión intestada, esto significa que puede ser ya sea sucesión testamentaria o intestada. Perdón, herencia, las dos, ¿verdad? El heredero o la herencia se dan en la sucesión intestada o en la sucesión testamentaria. El legado solo en la testamentaria. Bueno, sigamos viendo. Todo lo que les pongo yo aquí está en su material que ya les envié, ¿verdad? Solo aquí lo que hago yo es darle una vida. Entonces, cuando hablamos de la título universal, es decir, herencia, se entiende que es la totalidad o la cuota ideal de relaciones transmisibles para bien y para mal, ¿verdad? Derechos y obligaciones. Hablamos del heredero, la famosa frase o el término heredero universal. El pasivo de la herencia va a ser responsabilidad de los herederos hasta donde llegue o hasta donde pueda pagarse según los bienes hereditarios. Y tiene un derecho en la masa, pero no en cosa específica, como lo establece el 920, que ya lo habíamos platicado en su momento, ¿verdad? Y esta universalidad se puede dar en testamento o por llamamiento de la ley. Mientras que el legado, se entiende que hay uno o más bienes determinados. Aquí hablamos del legatario. Y va a tener cargas únicamente cuando el testador así lo expresó en el testamento. De lo contrario, se entiende que el legatario no tiene ninguna carga, ninguna obligación, solo derechos, ¿sí? Y va a depender de la eficacia y entrega del bien legado. Esa eficacia y la entrega del bien legado le corresponde exclusivamente al heredero, ¿sí? El heredero tiene que hacer todo lo posible para que el legatario obtenga el bien que haya sido legado. Bueno, y este solo se puede dar en testamento, como les mencioné. Bueno, pues lo que sucede entonces es de que muchas veces en los testamentos se dispone por legado, es decir, que no existe un heredero universal llamado, solo hay legatarios. Entonces, la casa de la antigua se la dejo a mi hija, la casa de Santa Rosa se la dejo a mi hijo, de en medio, y la casa de Huehuetenango se la dejo a mi hijo menor, ¿verdad? Esos son legados, ¿verdad? Cada uno le está especificando un bien específico, que puede ser varios bienes, pero digamos, ¿verdad? Un bien específico. A mi hijo le dejo esta cuenta, a mi hijo le dejo otra cuenta y así. Bueno,
Pero, ¿qué pasa ahí? Porque alguien tiene que hacerse cargo de las obligaciones. Una obligación es llevar el proceso sucesorio, ¿verdad? Pagar las cuentas del proceso sucesorio, que no es barato. Entonces, ¿a quién le toca? Si todos son legatarios, bueno, el artículo 921 nos lo dice. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Entonces, a ellos les tocará, igual manera, tienen las dos calidades para que no solo obtengan beneficios, sino también se hagan cargo de las obligaciones pertinentes, ¿verdad? Bueno, esto es en cuanto a la clasificación de la sucesión. Otras clasificaciones que podríamos mencionar son la directa o por representación. La directa se refiere a que hay personas que son llamadas específicamente a suceder. Y las representaciones, a falta de esta persona llamada directamente a suceder, puede llegar alguien a representar. Entonces, para eso, como vivimos mencionando, vivo yo mencionando, que hay un orden de sucesión intestada, pero nunca les digo cuál es ese orden, ¿verdad? Entonces, hoy lo vamos a ver. Este es un tema que es posterior, pero para que lo tengamos más claro, lo vamos viendo. Entonces, vámonos al artículo 1078, por favor, de su Código Civil. Bueno, primero, dice ahí, la ley llama a la sucesión intestada. En primer lugar, aquí vamos a ver lugares u órdenes. Primer lugar, dice, ahí le pueden poner primer lugar. A los hijos, incluyendo los adoptivos. Y el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Bueno, aquí viene entonces el primer orden. Hijos y cónyuge que no tiene derecho a gananciales. Ahí ya viene otro tema, que son las gananciales, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de gananciales estamos refiriéndonos a los regímenes económicos del matrimonio, los cuales son tres básicos. La comunidad, perdón, el régimen de separación absoluta, que significa que todo lo que yo tengo antes del matrimonio y lo que obtenga durante el matrimonio me va a quedar a mí por separado y a ella también, lo de ella, ¿verdad? Cada quien con lo suyo. Ese régimen es el que aplicaría justamente en este párrafo que leímos. ¿Sí? Ella no tiene derecho, o él, ¿verdad? No tiene derecho a gananciales. Entonces va a heredar, a suceder en partes iguales junto con los hijos. Bueno, los otros regímenes, el de comunidad absoluta, que es todo lo contrario, ¿verdad? Del de otro, que significa que todo lo que tenía antes del matrimonio y lo que obtenga durante le pertenece al patrimonio conyugal, a la comunidad matrimonial. Bueno, y la comunidad gananciales, que es el régimen, que es un mix, ¿verdad? Que significa que lo que se obtenga antes del matrimonio se separa y lo que se obtenga durante se junta, ¿no? Bueno, esta es una cuestión. Al final de cuentas, el régimen económico del matrimonio solo sirve o se ve su eficacia o tiene efectos en dos situaciones de la vida, que son el divorcio y la muerte. ¿Eh? Porque mientras estén casados, el régimen económico del matrimonio vale, ¿verdad? Vale, pueden estar bajo uno y hacen lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso no importa. Lo que ya importa es en el divorcio y en la muerte, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que una persona tiene derecho a gananciales? Si si se casó bajo esos dos regímenes. ¿Qué son gananciales? Gananciales es el resultado, lo que queda de pagar las cuentas del matrimonio y lo que queda se divide en dos. Esa parte es ganancial. Una de las partes es los que se llama gananciales. Entonces, lo que da a entender aquí es de que si la pareja, el cónyuge sobreviviente, tiene derecho a gananciales, entonces no tiene derecho a suceder, porque con los gananciales es más que suficiente. ¿Sí?
Bueno, pero dice, no obstante, dice el segundo párrafo, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Lo cual nos da a entender de que el cónyuge sobreviviente tiene una preeminencia, ¿verdad? ¿Cuándo es posible que la masa o la cuota, ¿verdad?, que le correspondería si no tuviera gananciales va a ser superior a los gananciales? Y estamos diciendo que los gananciales es la división en dos del patrimonio conyugal. Entonces, pero prácticamente lo que tenía la pareja dividió dos, ¿no? ¿Cuándo podría ser? Pues pasa. Hay bienes que se adquieren a título gratuito. Y todos esos bienes que se adquieren a título gratuito no entran en el patrimonio conyugal. No quiere decir donaciones entre vivos, herencias inclusive, ¿no? Si se adquirió a título gratuito, entonces eso no se incluye, ¿no?, en el patrimonio. Entonces puede ser que durante el matrimonio está en comunidad gananciales, que es el más común. Compró una casa el señor que falleció y pues eso significa que esa casa, aunque esté a su nombre, pasa a ser del patrimonio conyugal. Bueno, esa casa se va a dividir en dos. Ese sería prácticamente lo que dejó. Sin embargo, a él, ahorita voy, Lucía, a él le regalaron 3 casas cuando estaba durante el matrimonio. Donaciones entre vivos. Esas 3 casas no entran en el patrimonio conyugal, por lo tanto, no entran en los gananciales, ¿no? Por lo tanto, la cuota hereditaria que le tocaría si no hubiera gananciales sería mayor a los gananciales. Bueno, Lucía. Buen día, licenciado, muchas gracias. Fíjese que, yo quisiera saber si nos podría dar un ejemplo de ese bien que usted comentaba que se obtiene de forma gratuita. Sí, es lo que les decía. Los que adquirimos por donación entre vivos, por cualquier tipo de donación prácticamente. La donación entre vivos es un contrato que transmite la propiedad de una persona a otra, un donante a un donatario. La donación significa regalo. Entonces es a título gratuito. El título gratuito no es necesariamente por falta de dinero, sino por falta de obligación. Entonces, pongamos, cuando se da ese contrato, el donante se obliga a regalarle la propiedad de un bien a su hijo, digamos, ¿no? Y el hijo no tiene ninguna obligación más que decirle gracias, ¿no? No hay ninguna. Entonces, él recibe. En cambio, lo contrario es la compraventa, porque en la compraventa hay contraprestaciones. Entonces, el vendedor se obliga a darle el bien al comprador, pero a cambio de un precio, una cantidad de dinero específica. Entonces, hay una transacción de bienes. En este a otra, no. Aquí solo yo me desprendo, como donante, me desprendo del bien para beneficio del otro. Yo no obtengo nada, ¿no?, generalmente. Entonces, ese sería título gratuito. Otro título gratuito es la herencia, aunque se pague el proceso sucesorio que sale caro, pero es a título gratuito porque no estoy pagando por los bienes, estoy pagando porque se lleve el proceso, ¿verdad? Entonces también se le conoce como título eh, gratuito, ¿sí? Esos no entran en el patrimonio conyugal, ¿sí? No importa el régimen económico de que se trate, ¿verdad? ¿Se quedó claro? Gracias. Muy Sí, bien, licenciado, muchas gracias. muy bien, gracias. Lourdes. Yo sí tengo una duda. Buenos días, licenciado. A lo Lourdes. de gratuito, el de donación. Sí. Este también genera, pues debe de generar una inscripción en el registro en donde lo vayamos a registrar si es un bien inmueble. Pero esto genera algún pago o impuesto. Muy buena pregunta, porque es actual, su pregunta es actual. Fíjense que algo que les comentaba al grupo anterior es que nosotros como notarios
abogados y notarios, pero en este caso notarios, tenemos la obligación no solo de hacer las cosas que nos piden, sino de hacer poco más, porque nuestra función es integral. A nosotros como abogados y como notarios nos contratan para solucionar problemas, ¿verdad? Pero no solo voy a solucionar el problema de hoy, sino también evitar los posibles problemas que puedan suceder en el futuro. Ese es un trabajo integral, ¿verdad? Entonces, pasa mucho. Y pasa con los regímenes económicos del matrimonio que les mencionaba. Hemos tenido muchos problemas y yo he tenido varios casos en donde el cliente dice, yo luego le pregunto, mire, ¿bajo qué régimen se casaron? Y ellos ni siquiera habían escuchado nunca eso. ¿Qué es eso? O sí, no sé. Nunca hablamos de eso, nunca nos preguntaron. Cuando uno pide el certificado de matrimonio, dice, no se pronunció, no se pronunciaron. Entonces, imagínense cómo se van a pronunciar si nunca le preguntaron, ¿no? Ese es trabajo del notario. El notario le tiene que decir, una persona se va a casar, mire, están los 3 regímenes de matrimonio, elijan el que ustedes deseen, ¿verdad? Les explica uno qué consiste y a ellos elegirán cualquiera. Pero si no, entonces dice la ley, dice, si no se pronuncian o no eligen ninguno, la ley les elige por ellos, que es el régimen de comunidades gananciales. Por eso que la mayoría, no más del 90% de los matrimonios de Guatemala están bajo el régimen de comunidades gananciales. No es porque lo hayan elegido, sino porque obligados prácticamente. Entonces, ellos no saben ni siquiera el régimen de dónde están. Otra es eso, lo de la donación, que decía. Antes se daba que las personas les traspasaban los bienes a sus hijos en vida para evitarse el proceso sucesorio, que suele ser engorroso y tardado y caro. Entonces lo hacían en vida para hacerlo más sencillo, para que todo quedara bien, ¿verdad? Pero lo pasaba lo siguiente, y ahí viene la pregunta de Lourdes. La donación entre vivos pagaba 12% de IVA. ¿Bajo qué monto? Si es regalo, ¿verdad? Dicen ustedes. Bueno, pues bajo el monto que estaba registrado el bien. El bien está registrado en la municipalidad del lugar y el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces se elegía el monto más alto entre los dos y sobre ese monto se pagaba el 12% de IVA. Supongamos que valía 100,000, ¿no? Para hacerlo sencillo en la matemática. Tenía que pagar 12,000 quetzales de impuesto por un regalo, imagínense ustedes. En cambio, con la compraventa era el 3%. Es el 3%. Entonces ahí imagínense, 3,000 a 12,000, ya hay una buena diferencia. Entonces la gente decía, me ahorro dinero. Pero lo que no sabían es de que más adelante se podían meter en problemas, ¿verdad? Yo tenía esta clienta que se ponía a llorar porque estaba en su divorcio y el señor no se quería salir de la casa que ella decía que su abuelita se la había regalado. ¿Cómo va a ser eso que mi abuelita me regaló la casa y el susodicho no se quiere salir de ahí? Y él decía, yo me voy a quedar con la casa porque tengo derecho. Y ella decía que se le habían regalado, pero cuando vamos a ver el título por medio del cual ella adquirió el bien, no era una donación entre ellos, sino era una compraventa. ¿Por qué? Porque se ahorraron impuestos. Pero se iba a perder la casa. O sea, el bien de hoy puede ser el perjuicio del mañana, si no se tiene la información correcta. Entonces, ahí, a nosotros nunca nos explicaron eso. Me dice, claro, la mayoría no lo hace. No explica. Si aún así o se dejó sin afectación impositiva al
Si a uno le preguntan realmente qué aconseja usted, lo que se aconseja es eso, donación entre vivos con usufructo vitalicio. Porque se está asegurando que la propiedad ya es de su hijo, que es lo que usted quiere, ¿verdad? Y además se está asegurando el goce del bien para toda su vida. Es decir, no lo pueden sacar de ahí, ¿verdad? No lo pueden sacar de ahí, va a gozar del bien cuando, hasta el momento que usted quiera. Además, hay otro beneficio, que es la ingratitud. Bueno, ese no es el beneficio, ¿verdad? El beneficio es poder revocar esa donación por ingratitud. Así, mi hijo me fue ingrato. No significa que me contestó mal, o no. Significa que me quiere sacar, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, puede ser que el padre, por cosas de la vida, su fortuna disminuya considerablemente y tenga que solicitar que lo que regaló también se disminuya, es decir, que le devuelvan parte de lo que regaló, porque se ve la necesidad. Entonces, hay opciones todavía para quien dona de recuperar lo que donó cuando el hijo o a quien se lo dio le ha sido ingrato de alguna forma o porque tiene una necesidad muy grave, ¿verdad? Entonces, ese es otro beneficio que tiene la donación. Sí, Eric. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Creo que ya respondió mi pregunta. A eso iba, de que si, por ejemplo, yo estoy en peligro de muerte, ¿verdad? O mi salud está complicada y vengo yo y hago la respectiva donación a uno de mis hijos, pero pasan los años y yo recupero mi salud. Y entonces vengo yo y ya no quiero ceder esa donación a mi hijo o a otra persona que yo quiera, ¿verdad? Y quiero cambiar. ¿Se puede hacer ese cambio? No, ahí no, porque ahí le mejoró. ¿Verdad? Es cuando es lo contrario, ¿verdad? Usted está bien ahorita, dona, porque, por ejemplo, la donación implica un desprendimiento patrimonial, ¿verdad? Es decir, yo no necesito tener tantas casas, ¿verdad? Que bueno fuera. Yo necesito tener tantas casas, por eso las voy a donar.